Jesús. Amén. Bueno, bienvenidas a todas. Saludos a las que se están conectando y vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Yo quiero que por favor agarres tu Biblia y me acompañes a Hechos 7, del 2 al 4. Hechos capítulo 7, versículo del 2 al 4, y dice así: y él dijo, está hablando, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Estando en Mesopotamia, Abraham antes vivía en Mesopotamia, o lo que era Ur de los Caldeos, que hoy se llama Irak. Dice, antes de mudarse a Harán, o sea, a Turquía, Dios le habló y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, después que murió su padre, Dios le trasladó a esta tierra. ¿Sí? Les estaba hablando aquí de Jerusalén. Dice, Dios lo trasladó aquí, en la cual ustedes y yo habitamos, en la cual nosotros los judíos habitamos. Aquí en el Nuevo Testamento se está haciendo referencia a Abraham del Antiguo Testamento, y nosotros sabemos que Abraham es el esposo de Sara, y tú y yo estamos estudiando la vida de Sara, pero también estamos estudiando cómo Dios hizo el llamado a la vida de Abraham. Le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela, camina, muévete hacia donde yo te voy a llamar. Su padre y él salieron con su sobrino Lot, con sus esposas, y en el transcurso paran en Harán, o lo que hoy es Turquía. Allí esperan un tiempo y muere su papá. Pero Abraham no se quedó estancado, no se quedó allí. Dijo, bueno, pues ahora ya qué hago. Mi papá era el que me animaba, mi papá el que me decía, vamos, mi papá el que dijo, Dios te llamó, tenemos que seguir adelante. Pues ahora que ya qué más. No se quedó estacionado ahí, sino que siguió a lo que él sabía que Dios lo había llamado a hacer. Siguió a ese llamado que un día escuchó de parte de Dios. Yo no sé si Dios te ha llamado a hacer algo, o a moverte a algún lugar, o a soltar algo, pero también como Abraham has pasado por desgracias, has perdido un ser querido, o aquello que tú añorabas tanto, lo perdiste. A lo mejor pasaste por un divorcio, a lo mejor perdiste un hijo. No sé cuál ha sido una tragedia, porque todos hemos pasado por tragedias. No sé cuál es tu tragedia, no sé lo que te ha hecho detenerte un tiempo. Pero el Señor te está diciendo hoy, acuérdate de mi llamado que tengo en ti, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Así es que yo les animo, amigas, que sigamos adelante. Cualquiera que haya sido el llamado, tenemos que contestar ese llamado. Nuestro grupo se llama Mujeres Escogidas por su Gracia. Y así es, tú y yo somos escogidas. Pero también la Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Cuál es la diferencia entre ser llamado y ser escogido? Vamos a ver si encontramos la respuesta. Acompáñame por favor a Génesis, capítulo 12, 1 al 9. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y te haré famoso. O sea que mucha gente va a saber de ti. Ahora aún tú y yo sabemos de él. Serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan, pero a los que te maldigan, a los que te traten con menosprecio también, los maldeciré. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Estas fueron 7 promesas que Dios le dio a Abraham. ¿Por qué tanta promesa? ¿Por qué Abraham? ¿Qué tan especial era Abraham? Yo quería saber, qué Dios le vio a Abraham, ¿por qué lo escogió a él?
¿Por qué Él escogió para ser famoso, para ser bendecido, para que también otros sean bendecidos? ¿Por qué Él? ¿Qué tenía Abraham que no tenía otro? Y eso vamos a ir aprendiéndolo mientras vamos estudiando las Escrituras. ¿Qué es lo que tienes tú que no tiene la vecina? ¿O qué es lo que tiene la pastora que no tenga yo? Vamos a aprender por qué Abraham era alguien especial, por qué a Dios le plació darle a él estas promesas. Este libro que estamos estudiando es de la vida de Sara y dice caminando en las promesas de Dios. ¿Cómo tú y yo podemos caminar en las promesas de Dios? Y con el ejemplo de Abraham y de Sara vamos a estar aprendiendo cómo caminar en las promesas de Dios. Primero hay que soltar. Él tuvo que soltar su casa original en Ur de los Caldeos. Él tuvo que soltar donde su padre muere. Tuvo que irse. Hay cosas, vuelvo a repetir, hay cosas que Dios te va a pedir a ti y a mí soltar. Para nosotros entrar a esa tierra prometida, para nosotros agarrarnos de las promesas de Dios, primero hay que saber soltar. Muchas de nosotras le ponemos mucha importancia a los sentimientos, a nuestra alma, a nuestro corazón, y nos es difícil soltar. Pero para de verdad agarrar y meternos completamente con el Señor, tenemos que soltar primero. ¿Pero qué hay que soltar? Vamos a seguir investigando. ¿Ok? Vamos a continuar con Génesis capítulo 12. Versículo 4 dice: Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. ¿Quién era Lot? Lot era su sobrino. No sé si saben que el papá de Lot había muerto, entonces el abuelo lo terminó de criar. Abraham escucha el llamado de Dios, sale con su padre y su sobrino, que es casi como su hermano, porque el papá de Abraham lo siguió criando. Salieron todos juntos. Abraham para entonces tenía 75 años cuando salió de Aram. Él toma a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, todas sus posesiones y todas las personas que habían incorporado de su casa en Harán. O sea que cuando se estacionan en Harán a vivir por un tiempo ahí, siguió creciendo la familia. Siguió creciendo la familia y se vinieron los amigos, yo creo que los que ayudaban en la casa, todos los que se incorporaron ahí porque seguía creciendo, se vinieron con Abraham, no salieron solos. Y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció un campamento junto al roble de Moré. En aquel tiempo, los cananeos vivían en esa región. ¿Quién eran los cananeos? Con un poquito de historia. Los cananeos eran de Canaán. ¿Quién era Canaán? Canaán era el nieto de Noé. Acuérdense que al principio Dios creó los cielos y la tierra, Adán y Eva tuvieron hijos y ahí se multiplicaron. Pero llegó un momento en que la tierra estaba llena de maldad. Y Dios dijo, borrón y cuenta nueva, manda el diluvio y solamente queda Noé, su esposa, 3 hijos y sus esposas. Noé tuvo 3 hijos. Ahí empezó de nuevo lo que era la humanidad después de Noé. Noé tuvo a Sem, a Cam y a Jafet. Seth, de ahí vino Abraham. Pero de Cam vino un hijo llamado Canaán. Noé tuvo un día muy malo, y su hijo Cam lo deshonró. Entonces Noé dijo, ¿sabes qué? Tus hijos van a ser siervos de los hijos de tus hermanos. Y lo maldijo. Y saben que esa tierra de los cananeos es la que ahora, 10 generaciones después, viene Abraham a poseer. Es la promesa, 10 generaciones después. Dios le está diciendo, ven Abraham, vas a recibir una tierra que yo te daré. Y los cananeos vivían ahí, pero
Abraham empezó a caminar hacia esa tierra. Y yo me pregunto, pero ¿por qué Dios se la va a querer dar a Abraham? Si ya está una tierra ocupada. Es una promesa desde antes, porque Dios estaba buscando una línea en la cual iba a traer una bendición. Leímos que el linaje de Abraham iba a ser una bendición para ti y para mí, pero también Dios le iba a entregar una tierra. Pero, ¿qué tenía que hacer Abraham para que se cumplieran esas promesas que Dios le había dado? Abraham tenía que llegar a ser escogido. Tú y yo hemos sido llamadas, pero ¿cómo es que vamos a ser escogidas? Como les decía en Mateo 22:14 dice, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Yo quiero platicar un poco más de cómo todos somos llamados al arrepentimiento. Todos hemos sido llamados al reino de Dios. Todos hemos sido llamados a volvernos de las tinieblas a su luz verdadera. Pero ¿quiénes son los que son los escogidos? Me encanta otra vez decir que este grupo que se llama Mujeres Escogidas por su gracia, porque es por su pura gracia. Aquí tengo esta cruz atrás de mí para recordarme. Es por su pura gracia que tú y yo hemos sido escogidas. ¿Cómo fue Abraham escogido? Versículo 7 dice, entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Dios le estaba dando muchas promesas a Abraham. Le prometió esa tierra de los cananitas, ¿sí? Aquel Canaán que ya había sido maldecido por Noé. Y Dios se le está dando ahorita a Abraham. Y mucha gente dice, pero espérate, ¿por qué? ¿Por qué si ya había otra gente ahí? ¿Por qué llega Abraham con su descendencia, los judíos, a querer poseer esa tierra? ¿Por qué? ¿Por qué se le quitan? Eso está mal. ¿Sabes que Dios creó los cielos y la tierra? Y cuando los descendientes de Adán y Eva descendientes empezaron a destruir lo que Dios había hecho, Él tuvo que mandar el diluvio y volver a empezar. Te quiero decir por qué Dios decide a quién le entrega la tierra a quien Él quiere, o por qué lo hace. En Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Dios hizo esta tierra. Y no quiero decir, pero sí voy a decir, Dios se la da a quien Él le place. Dios le da esta tierra como bendición a sus hijos. Y se la va a quitar a los de duro corazón. Se las va a quitar a aquellos que menosprecian la grandeza de Dios, menosprecian al Creador, y se la va a entregar a sus hijos. Hay un versículo que dice, las riquezas de los malvados van a ser para los justos. Y este es un ejemplo donde Dios dijo, esa tierra donde habitan los cananeos, yo se la voy a quitar, porque no es de ellos, es mía, y yo te la voy a dar a ti. Pero ¿cuál fue el proceso que Abraham tuvo que pasar para llegar de ser un llamado a un escogido? Yo quiero que tú me sigas en esta manera de pensar. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo a mí que haga, que suelte, que haga a un lado? Porque no solamente quiero escuchar su voz, conocer su palabra y decir, es que yo sé lo que el Señor me está pidiendo, pero estoy entre lo que sé que es bueno y cómo lo hago. ¿Qué es lo que me lleva a ese punto de ser llamada a ser escogida? Pues veamos la vida de Abraham y de Sara. ¿Cuál fue su transcurrir de ellos? Primero, en Romanos 12:2 dice, Romanos 12:2, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis, para que sepas, cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Abraham le tuvo que creer a Dios para él haber soltado a su familia, haber caminado tantas millas, tantos kilómetros, haber decidido dejar. Él venía del Ur de los Caldeos, y Ur de los Caldeos era una ciudad, era un pueblo donde había sacrificio humano. Era un pueblo politeísta, o sea que se adoraban muchos dioses.
el Dios de la luna, el Dios del sol, el Dios de la fertilidad, el Dios de esto, el Dios de aquello. Yo no sé si tú vienes de una religión, por ejemplo, católica, que hay varios santos, el santo Santadeo, San Judas, San esto, ¿sí? O vírgenes que se han adorado. No sé de qué, si vienes de una religión donde se adoran a los santos, si vienes de otra religión, o si de plano eras ateo, no sé dónde vienes, pero el Señor te está diciendo, quiero que vengas a mí. ¿Quién es este Dios que te está llamando hoy? Es el Dios, el creador de los cielos y la tierra. Ellos adoran al Dios del sol, al Diosito de la luna, que no son dioses. El único Dios es el creador de todo de ese sol, de esa luna. Él es el único que da vida a tu vientre. Él es el único Dios. Y a Él es el único que hay que adorar. Y cuando tú llegas a conocerlo, Él empieza a compartir su corazón con el tuyo. Y el Señor tiene promesas para ti. Como tuvo promesas para Abraham, Él tiene promesas para ti y para mí. Y Él quiere entregártelas a ti hoy. No sé si tú clamas las promesas de Dios para tu vida. No sé si tú las crees o estás al día. A ver, hoy cómo lo vamos a hacer. Hoy cómo voy a pagar la renta. Hoy me duele aquí, hoy me duele acá. No sé qué tipo de vida estás llevando, pero yo te animo que eches a andar tu fe todos los días y que digas, Señor, yo creo en tus promesas. Y yo no soy solamente llamada, yo soy escogida. Y así como tú escogiste a Abraham, primero lo llamaste, luego lo escogiste, yo quiero que tú me escojas a mí. Pero quiero que veamos cuál fue el transcurso de Abraham, de salir de una tierra donde él creció y veía tanta adoración a tanto falso Dios, donde veía sacrificios, donde veía inmoralidad, y cómo el Señor lo fue sacando de todo esto a una nueva manera de vivir. Pero él tenía que estar bien conectado con Dios para seguir los pasos que el Señor le estaba pidiendo que siguiera. En el versículo 7 dice, y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Dios le prometió eso y después que Dios le entrega las promesas, él levanta un altar. ¿Qué es un altar? Vamos a hablar de los altares. Los altares en la Biblia simbolizan la conexión entre Dios y las personas. Y eran como lugares que se edificaban para hacer sacrificios. Se hacían, no sé, con piedras, con tierra. Se levantaba un altar para hacer un sacrificio como adoración a Dios. Abraham recibe las promesas de Dios y él lo que hace, empieza a adorar a Dios. Tú me prometiste que voy a hacer bendición, tú me prometiste que voy a tener hijos, tú me prometiste que de mí van a ser una. Entonces empezó a adorar a Dios. Yo creo que él decía, es que ninguno de los dioses de mis antepasados me ha prometido nada. Es que ninguno de los dioses de mis antepasados me había dicho que yo iba a ser de bendición o que la gente me iba a respetar. Y él, yo creo que estaba tan emocionado, tan agradecido, y empieza a hacer un altar y a ti, Dios, a ti voy a adorarte, y hace un sacrificio delante de Dios. Esos eran los altares de adoración que Abraham empezó a hacer cuando Dios le hablaba. Cuando Dios te habla a ti, yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo respondes a la voz de Dios? Muchos de nosotras Dios nos habla y nos emocionamos y luego le platicamos a alguien o lo escribimos. Ay, Dios me habló hoy en la iglesia, qué bonito. Pero ¿cómo respondes tú? ¿Levantas un altar delante del Señor? Cuando Él te refresca la memoria, las promesas, cuando Él te muestra que Él está contigo, que Él es tu Padre, que Él nunca te va a dejar, que Él nunca te va a abandonar, cuando Él suple tus necesidades, cuando ves una vez más su misericordia, ¿cómo respondes? Abraham respondió levantando un altar de adoración. Y vemos durante el tiempo, la historia nos habla de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Qué hacían? Ellos usaban altares para marcar encuentros divinos y para afirmar sus pactos con Dios. Los altares son necesarios para recordarnos a nosotros
que tenemos un pacto con Dios, el único Dios del universo. Los altares son necesarios para glorificar al único Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Es en la adoración donde la presencia de Dios es honrada, es en tu adoración donde lo reconoces a Él como tu todo. Tú y yo no vamos a sacrificar un corderito. El Cordero de Dios ya fue sacrificado hace 2000 años. Tú y yo no vamos a agarrar piedras y vamos a hacer cemento y ahí voy a hacer un altar en mi casa. No lo vamos a hacer como lo hicieron en el Antiguo Testamento. Esto de los altares fue cambiando. Los tipos de altares se construyen en estructuras simples, hechas de tierra y piedras, y poco a poco se hicieron más elaboradas. Y Dios les ordenó cómo hacer el tabernáculo. Y hubo un altar en el tabernáculo para los sacrificios. Y poco a poco Dios les ordenó cómo hacer el templo. Y hubo un templo. Ya después de Abraham, Isaac, Jacob, hubo un templo de adoración a Dios. Pero ¿cuál es el altar tuyo y mío donde tú renuevas tu pacto con el Señor, donde tú dices, yo te entrego todo lo que tengo, todo lo que soy? En el Nuevo Testamento, después de que Jesucristo fue a esa cruz, ese fue el sacrificio de una vez por todas por los pecados tuyos y míos. Y ahora entonces, ¿cuál es mi altar de adoración? ¿Cómo es tu altar y el mío cuando tú y yo nos reconectamos con el Señor y queremos darle gracias, queremos recordar sus promesas, sus bendiciones? Ahora estamos viviendo en el Nuevo Testamento tú y yo. Jesús nos redimió en ese sacrificio, haciéndose el último sacrificio. El Cordero de Dios, el mismo Hijo de Dios, fue sacrificado en la cruz. Entonces, ahora los enfoques de los altares físicos se vuelven una devoción espiritual y una adoración personal. Estos son los tiempos en que tú y yo estamos viviendo. Tú y yo somos el altar del Señor. Tú y yo nos convertimos en el templo de Dios, donde habita el Espíritu Santo. Quiero que vayas conmigo a 1 Corintios 3:26. Esta noche vamos a levantar un altar para el Señor. Esta noche vamos a adorar su santo nombre. Pero ¿cuál es ese altar? 1 Corintios 3:16 dice, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros? Si alguno destruyera este templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, que somos nosotros, es santo. El altar somos tú y yo. El templo somos tú y yo. Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, donde Él vive. Así es que ten mucho cuidado con el templo. En Romanos 12:1 dice, así que hermanos, yo les ruego, por las misericordias de Dios, que se presenten a ustedes mismos como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Así es como deben adorar a Dios. Yo te quiero preguntar cómo te estás presentando al Señor. Tú eres su sacrificio vivo para el Señor. Tú eres ese templo donde el Espíritu Santo vive. ¿Cómo te estás presentando delante del Señor como un sacrificio vivo? A lo mejor dices, oh, yo ni estoy pensando en eso, yo tengo muchos problemas, hermana. Es que yo nomás quería que oraran por mí porque tengo un hijo enfermo. Y sí, vamos a orar por las necesidades. Voy a hacerlo al final. Pero quiero preguntarte a ti, ¿cuándo fue la última vez que levantaste un altar de oración a tu Padre Celestial, que ya te escogió desde antes de la fundación del mundo para que fueras su hija? O a lo mejor tú, como Abraham, necesitas recordar algo. Necesitas recordar las promesas que Dios ya te dio. Y yo no puedo ver el chat, los comentarios, pero yo te quiero preguntar, ¿qué promesa está en tu corazón viva? Que dices, es que el Señor me prometió. Y la promesa que se me viene a mí es
que me dijo, nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. Entonces yo en mi altar, yo digo, Señor, te doy gracias porque tú prometiste que nunca me vas a dejar, nunca me vas a abandonar. Aun cuando me sienta sola, tú me prometiste que estás conmigo hasta el fin del mundo. Así es que, por favor, vamos haciendo esto. Escriban ahí en los comentarios, que no sé si los puedo ver. Escriban, ¿cuál es una de las promesas que Dios a ti te ha dado? Y cómo tú empiezas a adorar. Señor, tú me prometiste que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo así lo creo. Y aunque mis hijos ahorita te den la espalda, yo creo que mis hijos y yo vamos a adorarte, vamos a servirte. Tú me prometiste, Señor, que tú te llevaste en esas enfermedades a la cruz del Calvario. Y yo así lo creo, Señor, que por las llagas de Jesús yo ya he sido sanada. Vuelve a repetirte las promesas de Dios que están en su palabra. Si no las conoces, ponte a buscar ahí en el Google promesas de la palabra de Dios para mí y búscalas y léetelas en voz alta y adora al Señor. Que tu vida sea una vida de adoración mientras caminas en esta jornada, mientras caminas a esa tierra prometida que en realidad al final va a ser nuestra herencia espiritual en los cielos. Mientras llegamos allá, como Abraham, a veces nos paramos en un lugar, nos estacionamos, nuestros niños están chiquitos, estamos criando, apenas hacer la comida y tener paz en el hogar ya es mucho. No sé en qué temporada estás en tu caminar hacia la jornada, hacia la vida celestial, hacia la tierra prometida, pero en ese proceso yo te animo que te agarres de las promesas de Dios y levantes un altar, un sacrificio vivo dentro de tu corazón. Tienes que mantener la llama ardiendo dentro de ti con alabanza, con acción de gracias. Su palabra dice, entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabémosle, bendigamos su nombre porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Muchos de nosotros traemos a la mente nuestras cargas, nuestras pruebas, prendemos las noticias y se nos van todos los ánimos. Y el Señor me está diciendo, confía en mis promesas. Abre esta palabra. Es un libro lleno de promesas para ti. Decláralas sobre tu vida. Alábame, porque yo no soy un hijo de hombre para mentirte. Glorifiquemos su santo nombre y aprendamos a detenernos alabando su santo nombre. Nosotros somos el altar. Nosotros somos ese sacrificio vivo. Señor, aquí estoy, yo me postro delante de ti. Quiero seguir esta vida. Toma, por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre allí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Hazle esa promesa al Señor, dile que quieres caminar con Él. Dile, esta jornada la voy a caminar contigo, quiero ser escogida. Voy a creerte paso a paso lo que tú tienes para mí. Y vamos a llegar juntas a la morada celestial. Abraham le creyó al Señor. Y vamos a seguir aprendiendo de él y de Sara. Cómo él, de veras, cómo él nos comprobó a ti y a mí que tenía fe en el Señor. Porque vamos a tener que comprobar nuestra fe. Tarde o temprano, tú y yo vamos a pasar por circunstancias donde nuestra fe va a tener que ser palpable, donde a lo mejor entre las lágrimas vamos a decir, Señor, no entiendo, pero yo confío en ti. No entiendo por qué estoy atravesando, pero yo confío en ti. Y yo quiero terminar un poquito con la historia de otra mujer que se llama Raquel, que esta lección la compara con Sara. Sara siguió a su esposo donde quiera que iba. Dejaron todo, dejaron los falsos dioses, dejaron todo. Pero esta lección habla de Raquel. Raquel era la esposa de Jacob.
Y cuando Jacob dejó al tío, a su tío, se trajo sus esposas, a Lea y a Raquel. Pero Raquel no dejó todo. Siguió a su esposo, pero no dejó todo. Raquel empezó a hacer sus maletas. Y ya nos vamos. Y agarra la maleta y se la pone. Pero ¿saben qué trae ahí? Su papá vino siguiéndolos. Dice, oye, ¿por qué te vas, Jacob? Ni a Dios me dijiste. Dice, pues vete si quieres, pero regrésame a mis dioses, regrésame a mis ídolos. Raquel tenía escondido dentro de su mochila los ídolos de su padre. Y se sentó en ellos, ni los encontraron. Así fue como Raquel siguió a su esposo, cargando con los ídolos de sus antepasados. Va a ser muy difícil que en esta jornada que Dios a ti y a mí nos ha llamado a seguir, estemos cargando con cosas que el Señor nos dijo, suelta, ya suelta eso. No, pero es que mis antepasados, las mujeres en mi hogar eran muy mandonas, muy controladoras, muy jezabélicas. El Señor te dice, tienes que soltar. No puedes seguir cargando ese espíritu de Jezabel. No, es que así era mi abuela, es que así era mi mamá. No sé qué estás cargando en tu mochila, pero no puedes cargar más con el pasado. Dios te quiere ser libre de eso. Eso va a ser muy pesado si tú sigues cargando con las iniquidades generacionales de tus antepasados. El Señor nos quiere hacer libres, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Qué más estás cargando en tu mochila? Yo te quiero preguntar. Y son cosas que el Señor ya te dijo que soltaras. Mi gracia es suficiente. Somos escogidas por su gracia. Y fue esa gracia en esa cruz que nos salvó, que nos redimió a ti y a mí. Y va a ser la misma gracia que va a estar ahí cuando tú y yo la necesitemos. Pero como Raquel, ¿estás siguiendo a tu esposo? ¿Estás yendo a la iglesia? ¿Estás leyendo la Biblia? Físicamente estás haciendo la rutina del domingo, del miércoles. Estás en el ministerio. ¿Qué estás haciendo físicamente? Pero ¿y tu corazón cómo está? ¿Qué todavía traes cargando en esa mochila del pasado? ¿Sigues mintiendo? ¿Sigues viviendo una doble vida? ¿Qué es lo que estás jalando contigo a la tierra prometida? Hoy yo oro que el Señor nos muestre qué hay en nuestras mochilas que ya nos pidió soltar. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero para eso hay que soltar. Hay que soltar el pasado. Si tienes alguna adicción, si tienes todavía coraje contra alguien, si todavía estás batallando con seguir recordando a tu ex, a tu novio, y ya estás casada con otro, yo no sé qué es lo que el Señor te está diciendo que tienes que soltar, pero tenemos que soltar completamente para poder recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Yo creo que la jornada de Abraham duró mucho tiempo, porque en ese tiempo había cosas que tienen que ser confrontadas. Y igual en tu vida y en la mía, estamos en esta tierra en una jornada, en un caminar de la vida, donde hay cosas que tenemos que soltar. Tenemos que soltar para que el Señor ponga lo nuevo. Suelta lo viejo para que Él ponga lo nuevo. Suelta la amargura, suelta el enojo. Ya deja de recordar lo que te hicieron. Perdónalos, bendícelos y suéltalos. Perdónalos, bendícelos y suéltalos. Cada día tiene 24 horas y las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Yo te animo que digas, Señor, borrón y cuenta nueva, hoy quiero empezar con mis manos hacia el cielo y sin amargura en mi corazón. De rodillas vengo a ti, Señor, porque quiero hacer tu voluntad, porque creo en ti, creo en tus promesas que se van a cumplir en mi vida, pero ya no voy a andar jalando la mochila del pasado. No más, dile esa mochila no más. Ya no te voy a traer donde quiera que yo vaya.
yo voy a vivir la vida en Cristo que Él me ha prometido. Voy a seguir adelante caminando en la fe. Y levanta un altar de adoración. Tu vida es un altar. Llénate del Espíritu Santo. Llénate de su presencia. Señor, aquí estoy. Yo quiero ser un odre nuevo. Porque es solamente en el odre nuevo donde Dios va a poner su Santo Espíritu para dar luz, para alumbrar en medio de la oscuridad. Estamos pasando y vamos a seguir pasando por tiempos oscuros. Pero solamente en la oscuridad va tu luz a brillar. Deja que Él te dé ese vino nuevo, ese aceite nuevo. Pero para eso necesitamos un odre nuevo. Si no, se va a echar a perder. Yo quiero orar por nosotras. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por tus promesas que son sí y amén en Cristo Jesús. Padre, yo te pido que nos recuerdes a cada una de mis hermanas y a mí las promesas que tú tienes para nosotras. Queremos creer en ti, queremos caminar en fe, Señor, porque somos escogidas por ti. Pero ayúdanos a no perdernos de vista tus promesas. Ayúdanos a repetirnoslas de día y de noche. Cuando la noche se vuelva oscura y nos sintamos, Señor, sin aliento, ayúdanos a correr a ti y recordarnos que tú eres un Dios que cumple sus promesas. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que nos ayudes a soltar. Si hay algo en nuestro corazón que no hemos soltado, si hay alguna persona que te viene a la mente que todavía necesitas perdonar, di su nombre y di, Señor, yo te la entrego. Entrégasela a Él ahorita. Señor, yo te la entrego. No voy a seguir arrastrando a esa persona más. Yo voy a caminar a donde tú me lleves. Yo suelto, Señor, los ídolos de mis antepasados, las iniquidades generacionales de mis antepasados, donde hubo divorcio, Señor, donde hubo división, donde hubo adulterio, Señor. Yo suelto con eso, yo corto con esos ídolos del pasado, porque yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús, y a partir de hoy, a partir de mi vida en adelante, se van a cumplir tus promesas en mi vida y en la de mis hijos y en la de mis futuros hijos. Mis futuras generaciones serán benditas, porque la semilla que vino a través de Abraham, la bendición de Jesucristo vino por fe y por gracia. Padre, gracias, Señor, porque tú me prometes una vida eterna. Tú dijiste que has venido a darnos vida y vida en abundancia. Esa es la vida que yo quiero. Esa es la vida que yo acepto por fe en el Hijo de Dios, el que murió y resucitó al tercer día. Ayúdame a cortar con mi pasado. Ayúdame a cortar con todo aquello, Señor, que te desagrada. Quiero vivir la nueva vida en ti. Quiero ser ese templo, Señor, donde el aceite del Espíritu Santo esté fluyendo todo el tiempo. Quiero ese vino nuevo, Señor. Quiero aceite nuevo, Señor. Quiero estar en tu presencia adorándote, Señor. Dame un corazón agradecido. Yo te animo que le pidas al Señor un corazón que agradece. Que no solamente pide, pero que agradece. Que lo honra. Dile, Señor, yo te honro, yo te alabo, yo te adoro en este caminar. Yo te doy gracias por tu amor infinito. Gracias por haberme sacado, Señor, de las tinieblas y haberme dado luz. Gracias. Adora a tu Creador, adora a tu Salvador, adora al que dio a su Hijo por ti. Adóralo a Él. Él es digno de tu adoración. Él es digno de tu atención. Señor, te doy gracias. Ahorita levanta tus manos ahí donde estás y dile, gracias por la vida, gracias por amarme, gracias por haberme escogido, porque tú me escogiste a mí. Por eso es que yo puedo decirte que sí, porque tú me miraste primero. Tú me miraste a mí, tú me amaste a mí primero. Por eso es que te puedo amar de regreso. Es el amor de Dios el que nos escoge, su misericordia, es su gracia. Así es que te animo que sea sacrificio vivo de alabanza todos los días. Y cuando un día se vaya rápido y se te acabó y dijiste, ¿qué pasó?
Detén tus planes, detén tu día, Señor. Yo te adoro este día. Yo he sido creada para alabanza de tu gloria. Yo quiero alabarte, adorarte. Yo quiero bendecir tu nombre. Deja que tu cuarto, deja que tu lugar secreto, que tú escojas, levantes un altar, un aroma grato de la presencia de Dios. Que tu alabanza, tu vida sea un aroma grato delante de su presencia. Date un minuto al día, pon tu alarma, 5 minutos, y di: estos 5 minutos van a ser entre Dios y yo, mi Salvador. Yo voy a detener el reloj por un momentito y lo voy a alabar, le voy a adorar, voy a levantarme como un altar delante de su presencia, agradecer su nombre por sus promesas, darle honra y gloria. Sé una adoradora, porque Él está buscando adoradores. Adoradores que le busquen, que le alaben en espíritu y en verdad. No solamente los domingos en la iglesia, no solamente cuando te ven, pero en espíritu y en verdad. Sé una de esas adoradoras que le alaba a Él en espíritu y en verdad. Amigas, que Dios les bendiga. Me gustaría que te quedaras un minuto a solas con Él. Sigue adorando su santo nombre, porque Él es digno, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad es por todas las generaciones. Y prometí que vamos a orar por las necesidades. No sé por qué necesidades estás pasando, pero mi Dios es más grande. No sé qué es lo que te está quitando la paz, pero mi Dios es más fuerte. No sé por qué circunstancia estás dolida, pero mi Dios es lo que necesitamos, porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y recuérdatelo a ti: si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Muchas veces tenemos que ministrar a nuestro espíritu: Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Tenemos que recordarnos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que este momento, Señor, nuestra fe crezca, de que tú eres un Dios de palabra, que tú no mientes, Señor, que tú prometiste estar con nosotras, Señor, que tú eres Jehová Jireh, Jehová nuestro proveedor, tú eres Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador, tú eres Emmanuel, Dios con nosotras, no estamos solas, tú estás con nosotras. Señor, te pido que cada persona que esté viendo, Señor, que va a ver en el futuro este video, reconozca en su espíritu, Señor, que tú la has escogido y que tú, Señor, estás ahí, no solo para escuchar a su dolor, a su llamado, pero para recibir de su alabanza. Tú estás aquí, Señor, para recibir mi alabanza, Señor, y te la entrego con gozo, con júbilo, con amor, Señor, porque con amor eterno tú me has amado. Yo te pido por cada mujer, Señor, que se conecte, que tú la bendigas y que nuestro espíritu se goce en tu presencia, Señor. Que podamos entender que es mejor estar un día en tu presencia, en tus atrios, que 1000 fuera de ellos. Es mejor tener una conexión directa contigo, Señor, que estar dándole vueltas al teléfono, estar oyendo 1000 predicaciones, estar aprendiendo aquí y más allá y perder nuestra intimidad contigo. Ayúdanos, Señor, a decir no a las distracciones, por más buenas que sean. Ayúdanos, Señor, a guardar nuestro tiempo contigo, Señor. Que nuestro espíritu sienta que reaviva cuando estamos contigo. Padre, gracias por este tiempo. Yo bendigo a cada una de nosotras y te pido en el nombre de Jesús que sigamos esta comunión contigo todos los días de nuestra vida y que no dejemos que la llama se apague hasta tu venida. En el nombre de Jesús. Amén. Amigas, Dios las bendiga. Gracias por acompañarnos. Estamos los jueves a las 7 de la noche, hora central, estudiando la vida de Sara. Dios las bendiga. Buenas noches.